Vamos a resolver este ejercicio. ¿Por dónde habéis quedado más o menos? ¿Por dónde habéis quedado? Por lo menos la pareja 3-4 se habrá resuelto, ¿no? Oye, ¿me escucháis, no? Vale. Vale, perfecto. Entonces, vamos a empezar siempre, bueno, pues lo típico. Vamos a calcular la velocidad del punto E, que es lo que me estaban preguntando, ¿no? Es lo que me estaban preguntando, la velocidad del punto E. Y yo para calcular la velocidad del punto E, pues voy a hacer un recorrido, ¿no? Y voy a seguir un orden alfabético numérico, que es lo importante. Alfabético numérico. Por lo tanto, ¿por qué eslabón empiezo si me dan el eslabón 2? Por el eslabón 2 y mirando el punto A, ¿verdad? Ya sabemos que la velocidad del punto A se obtendría como la velocidad angular que me den, que es la del eslabón 2, por la distancia 2A con un ángulo llamado θ2, que me marca la posición del punto A respecto del punto O2. Ese sería el ángulo θ2, el que me da el enunciado. Recordad que el problema de posición, antes de preguntarme la velocidad, lo que me preguntarán es un problema de posición, que todavía no hemos dado. Pero la verdad que no me importa una mierda, porque lo vamos a resolver de forma gráfica, muy rápido y sencillo, y nosotros vamos a poder medir sobre el dibujo. Eso que yo estoy haciendo de me voy de un punto a otro, eso lo vas a hacer tú. Te vas a ir de un punto a otro, vas a coger tu transportador, hay que saber manejarse con el transportador, recordad, y ya está, y se mide ese ángulo θ2, ¿vale? Entonces ya podría multiplicar el determinante y obtendré los valores que ya sabemos que obtendríamos en componente Y y en componente J. Hasta ahí bien, ¿no? Hombre, es que si ya no sabemos calcular. Un segundo, ¿vale? Voy a cerrar la puerta. Genial. Bueno, pues entonces, ¿qué más? Vosotros no escucháis ruido fuera, ¿verdad? No escucháis ruido. No, genial. Está bien ecualizado todo. Vale, entonces, siguiente punto. Después de la B, ¿quién viene? Rafa. Después de la A, ¿quién viene? Coño, ¿qué he dicho? Después de la A, ¿quién viene? La B. Entonces calculamos la velocidad del punto B. El punto B es un punto B. El punto B es un punto que contacta en la pareja biela. Pues para que contacta básicamente una biela con movimiento prismático, ¿verdad o no? La hemos llamado 3, ¿no? ¿Sí o no? En el punto B, ¿verdad o no? Pues ya está, la velocidad del punto B ya sé que le va a dar un sistema de ecuaciones, ¿vale? En el eslabón 3, yo sé que V de B sería A más BA, que va a ser la ecuación relativa que vamos a resolver, pero para ello yo sé que V de A es una rotación, omega 2 por O2A, V de BA es otra rotación, que es omega 3 por AB, porque le preguntaría a B qué hace respecto de A, y me diría que rota. Y ya B, no hace falta ni irme al otro eslabón, ya sé que es prismático, ¿verdad o no? Esto sería en el eslabón 4, sé que el punto B es prismático, con un ángulo llamado θ4, que puede ser o 90 grados o 270 grados. ¿Por qué? Porque la biela puede ir o hacia arriba o hacia abajo. A ver qué pasa, Andrea, si yo cojo 0 grados, perdón, 90 grados y me da negativo. ¿Qué le pasaría a Rafa si hubiese cogido 270 grados? Y los dos tuvierais el mismo resultado. Efectivamente. Si a ti te ha dado 90 grados negativo hacia arriba, a él le daría 270 grados, le daría positivo. Porque quiere decir que si tú has cogido negativo y vas hacia arriba, pues quiere decir que vas en contra, vas hacia abajo. Entonces a Rafa, que ha cogido 270, es decir, ha identificado la trayectoria hacia abajo, pues le saldría positivo con el mismo valor. Vale, ahora sí puedo resolver el sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones de IJ. V de B por el coseno de θ4, eso es pasar la componente I de un vector prismático, menos omega 2 o 2A seno de θ2, menos omega 3 AB seno de θ3. Componente I, componente J, para poder resolver un sistema de ecuaciones de la pareja, de la pareja 3-4. Eso tendría V de B y omega 3. Las dos únicas incógnitas cinemáticas que tendríamos. ¿Qué tal? ¿Bien o qué? Después de la B, ¿quién viene? Viene el punto C. Y el punto C ya hemos hablado de ese punto.
Ese punto es, si yo le pego aquí a la biela un palo, ¿lo veo, no? Cuando la biela haya bajado aquí, el palo, ese punto va a estar a la misma distancia respecto de B. Por lo tanto, quiere decir que van a la misma velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, V de B es igual a quién. Pues bueno, perdonadme. V de C a quién es igual. A V de B. ¿Por qué? Porque la relativa es cero. El punto C respecto del punto B no cambia ni R, la R es constante y el ángulo también es constante. Si la posición es constante respecto de otro punto, ¿qué cojones va a haber una velocidad? ¿Entendéis o no? ¿Sí o no? Mi tobillo respecto de mis rodillas, ¿verdad o no? Están siempre a la misma distancia. Pues no sé, por eso no se mueven entre. Pues eso es lo que pasa, ¿vale o no? Al final lo que está pasando es que como la distancia no cambia, el vector relativo ahí se hace cero. En las deslizaderas, en estos casos las deslizaderas, esto no ocurre. Por lo tanto, es muy importante entender la diferencia entre cuando tengo un palo pegado a una biela o cuando tengo un palo pegado a una deslizadera. ¿Vale? Y esas son las claves de la asignatura. Si manejas eso, no va a haber problema. Te podrán pillar en el número, ¿entendéis o no? Porque somos muy malos metiendo números en la calculadora. Y yo el primero. Pero no me van a poder pillar por no saber. De hecho, mira, hay gente, tío, que llega. Hay gente que cuando la gente es mala con la calculadora se acaban cansando de esta asignatura. Yo veo que tienen súper controlada la asignatura, pero le toca a profesores como Ortiz y le cuesta mucho al final sacársela. Llegar ahí a 2 o 3 convocatorias. ¿Por qué? Porque no se centran luego en el número. Pero yo tampoco os puedo explicar números, ¿entendéis? ¿No? Ya estaría bueno que os cobrara por explicar, por mentir, es decir, a resolver esto numéricamente. Entonces nos tiraríamos 2 horas para que resolváis esto numéricamente, la cagaríais seguro todos y encima habríamos hecho un ejercicio. Venga, siguiente punto, después del C, ¿quién viene? El punto D, y el punto D sí es que es una deslizadera, uno de los puntos más conflictivos de la asignatura. ¿Sí o no? Vale, pues entonces vamos a calcular la velocidad del punto D. ¿Qué necesitamos saber para calcular la velocidad del punto D? Porque es bueno que es una deslizadera. Vamos a calcular la velocidad de una deslizadera D. Entonces vamos a ver ese punto en tres sitios distintos. ¿Vale? Primero, barra motora. La barra motora se ve claramente que es el eslabón 2, ¿verdad o no? Porque el eslabón 2 es el que engancha a esa deslizadera. ¿Lo veis o no? Lo engancha en el punto D. ¿Sí? Entonces, la velocidad de D la vamos a llamar 2 y se va a definir como omega 2 por distancia. ¿Por qué? Porque sé que el punto anterior ya es 0. ¿A que sí? O 2D. Con ángulo tita 2'. Ese ángulo tita 2' es el ángulo tita 2 más ¿quién? Más una constante, que en este caso parece ser que me indican que son 60 grados. Ojo, cuidado. En este caso, en vez de medir ese ángulo tita 2', lo que vamos a hacer es sumar. Porque seguramente si lo hemos hecho gráficamente, tendríamos un error numérico de 1 grado aproximadamente. ¿Entendéis o no? Gráficamente, entonces, tú sumarías ese tita 2, que era, imagínate, 60, y ahora le sumo 59 porque la he cagado, pues ya llevo ahí un error. Cuando realmente sé que perfectamente me debería de haber sumado ¿cuánto? 60. Pero, ¿habéis escuchado el error? El error es que yo he dicho que realmente es cerrado y en vez de 60 grados, voy a medir 59. Es un error totalmente asumible. Cosa que si intentáramos resolver el problema analíticamente la posición de forma analítica, vais a ver que es casi imposible por la trigonometría que os exigen. Pero por eso nunca lo preguntan trigonométricamente en los exámenes. La posición siempre se puede hacer de forma gráfica y va a ser muy rápida. Bueno, ya tengo calculado la barra, el eslabón motor. Ahora me voy al 3 y veo que el eslabón motor es ¿quién? El 5. Pues llamo de 5, ¿verdad o no? En este caso su punto anterior es C o E. Pero claro, si estoy calculando D, lo normal es relativizar con el... Dime. O 2D, tita 2', pues una tita 2, pues que ese son 60. Claro, te lo he denunciado lo que estábamos hablando, que ese ángulo es el que aquí se sumaría para calcular este valor. ¿Vale? Vale. Efectivamente, tita 2
sale, tita 2' va en función de esa tita 2. VC, bueno, VC, ¿tú cuánto vales? Pues a mí me conoces, genial. ¿Y D, qué hace respecto de C? Pues gira, ¿verdad? ¿Por qué gira? ¿Por qué gira? Porque D respecto de C en la barra 5 lo que hace es cambiar el ángulo. ¿A que sí? Y el apartado 2 es el que siempre es el prismático, ¿verdad o no? En este caso el prismático, que es la dirección de la deslizadera, lleva el ángulo de tita 5 o tita 5 más 180. ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Oye bien? Vale, pues ahora vamos a coger 1 es igual a 3 más el apartado 2. Sabiendo que esto es la suma de ¿quién? De C más DC. ¿Sí o no? Componente y V de 2 menos omega 2 o 2D seno de tita 2'. D5 es la suma de C. V de C ya lo tengo en componente I, que puedo decir que es exactamente igual que B por coseno de tita 4, porque es lo mismo que C. DC lo descompongo al ser una rotación, lo descompongo en componente I por el seno de tita 5, omega CD seno de tita 5, y el apartado 3, que por ser prismático, perdón, el apartado 2, por ser prismático como siempre, le voy a dar en la componente I de 2 de 5 por coseno de tita 5. Si me sé la componente I, obviamente me sé la componente ¿qué? La componente J. Resolveríamos el vector prismático de 2 de 5 y el valor de la omega 5. Bien. Rafa, ¿qué pasa, tío? Pues hay que ver los vídeos, tío, no nos podemos retrasar, tío. ¿Cuándo tiene el examen ese de electrónica? ¿Pero cuándo lo tiene? Dice bien, perfecto. Pues ya está, ya muerte, ¿eh? Te vigilo, tío? Vale. Y bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, ¿no? Me alegro, me alegro, me alegro. Yo siempre me alegro. Pero ahora que te pregunte cuando haga mi examen de máquina y de Resi que me digas muy bien también, ¿vale? No, no vayas a decir, tío, pues me han dado por el caquis. No, 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 vamos a ponernos. Porque es que son asignaturas que encima, yo qué sé, tío, que son duras pero se pueden sacar. Venga, pues mira, echadle un vistacillo, ¿vale? Un segundo, voy a poner otra vez aquí la ecuación por si la estabais copiando algo. Vale. Bien, chicos. Entonces vamos a hacer otro. ¿Os parece bien? Venga, voy a inventar uno. Voy a coger el Paint y os vais a cagar. A ver. Bueno. Hemos pasado de esta, ¿no? Bueno, pues vamos a verla. Vamos a trabajar con ella, ¿vale o no? Perfecto. Así queda explicada la deslizadera puta, ¿vale o no? Mirad, la deslizadera puta. ¿Sabéis lo que es la del... ¿Os imagináis ese movimiento? Rafa, ¿tú te imaginas el movimiento de una... si yo te simplifico esto y te digo, mira. Mira. Espera, escucha. Vamos a simplificar todo esto. Imagínate que tú tienes... Es que pinto fatal aquí con la mierda esta. Tú tienes este mecanismo. Esto es perdón, se llama el esquema cinemático. Me están diciendo que en la barra 2
Es como un cigüeñal, una manivela, entendéis lo que es una manivela, ¿no? La manivela de abre la ventanilla del coche. Eso es la manivela. El mecanismo viene la manivela en la ventanilla del coche, por ejemplo. Tú rotas, ¿verdad? ¿No? Y la ventanilla del coche sube. Pues eso es lo que es la biela manivela, ¿no? Entonces, esto realmente no es una biela manivela, esto es una barra, ¿no? Que es la manivela engancha con una barra que, fijaros, está entrando sobre un elemento que sería como un elemento que deja entrar, ¿sí o no?, a la barra, y tiene un punto aquí de apoyo para que el elemento rote. Por lo tanto, la barra, mientras va entrando y saliendo, va rotando. O sea, esto es como abrir el armario de tu casa. Tenga los hidráulicos o el capó del coche, del maletero, lo que sea, ¿vale? Entonces, es un tipo de movimiento nuevo, ¿de acuerdo? O sea, vimos la biela manivela, la deslizadera, y ahora hemos visto la deslizadera puta. La llamo deslizadera puta por llamarlo de alguna manera. No es que se llame, no es que es para meteros miedo ni nada, puta, es que cuidado, no, una deslizadera, otro tipo de deslizadera. Entonces, vamos a analizar el movimiento. El movimiento realmente, lo podemos hacer en este mecanismo perfectamente, ¿vale? Lo vamos a hacer en este mecanismo y que para que quede ya resuelto. Lo demás, el punto M, ahora hablaremos del punto M, Rafa, no te preocupes por el punto M, ¿vale? El punto M es un punto que está ahí, al lado, por lo tanto saldrá un punto de forma directa. Se entiende que para calcular M tengo que resolver la pareja 3-4, ¿no? Es que es importante, tío, ¿vale? Coño, que es que siempre estoy hablando de las mismas cosas. Entonces, fijaros, mirad, lo primero, vamos a analizar cómo empezaríamos. Aquí tenemos una rótula, ¿vale? ¿No? El punto A. Entonces, yo realmente para calcular la velocidad del punto A, me voy directamente y la relativizo respecto de quién. Del punto 2, ¿verdad o no? Porque esta distancia cambia. ¿Cambia esta distancia en algún momento? ¿La distancia entre A y O2 cambia? La conozco, ¿verdad o no? Y encima será un dato. Yo sé que esto es lo que realmente representa el movimiento de la omega 2, que es el dato que me han dado, ¿verdad o no? Este es el ángulo θ 2, la posición de A respecto de O2, por lo tanto V de A se calcula como siempre, como omega 2 por O2A. Y no hay miedo. Tonterías que hace la gente. Relacionar este punto con este punto, que encima ni te lo nombran. ¿Entendéis o no? ¿Por qué? Porque como no está en la misma línea que O2, la línea está. La pintas tú. Vale, vale. Por lo tanto, esto lo conozco. Siguiente punto. Después de la ¿a quién nos iríamos? A la B. Pero las deslizaderas putas tenemos que tener cuidado porque están ahí en medios. ¿De acuerdo o no? Entonces tú te paras. Porque si yo quiero calcular B, que es un punto marginado del eslabón 3, ¿lo entendéis por qué un punto marginado del eslabón 3, no? Porque está en el eslabón 3, pero ni pincha ni corta. Ahí está. ¿Se entiende eso, Rafa? ¿Vale? Está ahí. Entonces, si yo quisiera calcularlo, realmente debe de haber algo que me resuelva el módulo de omega 3, ¿sí o no? Y la velocidad prismática que se deja entrar en el eslabón 4, que al final es lo que hace es el mecanismo. ¿Cómo se resuelve eso? Operando aquí, en este punto. ¿De acuerdo o no? Entonces, si yo analizo ese punto, me voy a inventar un punto que hay en ese eslabón que se va a llamar, aquí tengo el punto A, aquí el punto B, y ahora necesito simular un punto, ¿vale? Porque os estoy explicando cómo resolver este mecanismo. Yo, mira, os voy a decir una cosa, os voy a decir cómo se resuelve, pero después vamos a mecanizar la resolución de este punto. Entonces, esto es como si yo me invento un punto O3 ahí, en mitad de la barra, entonces digo O3 lo relativizo con respecto de quién, de A, ¿verdad o no? Más la relativa O3A. De puta madre, si le pregunto a si lo tengo, me dice que sí, que es conocido. ¿Y qué hace O3 respecto de A? Pues lo que hace O3 respecto de A es girar con una omega 3 por la distancia O3A. ¿Sí o no? Eso se entiende, ¿verdad o no? Si yo le pregunto al punto O3 qué hace respecto de A en el eslabón 3, gira. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Con un ángulo llamado θ3. Pero como el punto O3 es un punto que también voy a utilizar en el eslabón 4, ¿de acuerdo? ¿No? Porque es un punto que me va a ayudar a calcular el módulo de 3 y de 4, ¿vale? Pues en el eslabón 4 ese punto O3 realmente lo veríamos como un punto, ¿de acuerdo? ¿No? Que está en una trayectoria que marca como la biela marca nuestra trayectoria, ¿no? La trayectoria de deslizamiento, esta, ¿de acuerdo? Y ahí simulamos el punto O3, está justo ahí debajo. Entonces, este punto O3 en el eslabón 4, si yo lo relativizo respecto de O4,
más la relativa entre O3 y O4, que sería la ecuación, O4 vale 0. Eso lo sabemos porque es un punto fijo. Entonces debemos de entender qué es lo que hace este punto en el eslabón 4. Un poco teórico. Ese punto en el eslabón 4 lo que hace es cambiar la distancia respecto de O4. Porque el eslabón 4 le deja entrar y salir. El que se encarga de cambiar el ángulo es el eslabón 3. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿qué es lo que he descubierto? Que si yo relativizo O3 y le pregunto qué hace respecto de O4, me dice que es prismático. ¿Lo entendemos o no? Andrea, ¿se entiende? Al final es un poco un concepto teórico, después hay que mecanizarlo. Entonces, construyendo la ecuación de O3 es igual a A más O3A, a vuestros profesores les encanta que en vez de poner O3, como O3 es lo mismo que O4, pues defináis aquí realmente que O3 o 4 es igual que A más O3A. En vez de colocar, bueno, es lo mismo. Es como si en vez de cuando relativizo en el 4 barra B con O4 le llamo V de B o lo llamo B respecto de O4. Exactamente lo mismo, porque al final definen lo mismo. Componente I y componente J. O3 o 4. O3 o 4 es un vector prismático. ¿Qué ángulo lleva? Pues el ángulo de esta trayectoria puede ser definido con el ángulo θ3 que había definido anteriormente para la posición del punto O3 respecto del punto A. Al final va en la misma dirección, parece ser, ¿no? O esa θ3 o se puede mover hacia arriba o hacia abajo. Eso es recordar que todo movimiento prismático se puede definir con un ángulo. O este ángulo más 180. Estoy viendo que aquí el Ortiz me suspendería por los sombreritos, ¿no? Entonces, como O3 o 4 es prismático, pondríamos O3 o 4 por coseno de θ3 es igual a menos omega 2 o 2a seno de θ2 y menos omega 3 o 3a seno de θ3. ¿Qué es lo que sacamos aquí? Omega 3 y v de O3 o 4. ¿Bien o no? ¿Sí o no? Vale, no voy a hablar de los voladizos porque no quiero romper el cerebro. Vamos a dejar los voladizos. Lo que no podemos hacer es, pues eso, asistir a clases sin haber visto vídeos. Obviamente, hay muchas cosas, o sea, yo mando unos vídeos anteriormente a una clase para que los veas, pues si no, ya empezamos a descuadrar. Vamos a pasar al siguiente punto C y nos vamos a olvidar del punto N. Por favor, hago especial hincapié en que veáis otra vez lo de los voladizos. ¿Vale? ¿No? Porque es una auténtica apoyada. A lo mejor, si os pilla a la hora y pico de vídeo y la habéis visto del tirón, pues a lo mejor os pillo cansado. Pero retomar desde ahí otra vez el vídeo y volver a mirarlo, porque es importante. En la próxima clase os voy a taladrar a voladizos. Antes de pasar a aceleraciones, ¿vale? El punto C. ¿Cómo se resuelve el punto C? Separando en 3, ¿no? Joder, macho, la que estoy liando con la goma. Se me activa la goma, a veces se raya. Vale. A ver, barra motora. ¿Quién es la barra motora? Esto ya lo tenéis que saber porque es de la primera clase. La barra motora, ¿quién es? Joder. La 6, VC6. Lo defino como omega 6 por O6C, ángulo θ6. ¿Sí o no? Su punto anterior es un punto fijo. 3. Apartado 3. ¿Dónde desliza? Efectivamente. Dime un punto anterior. Ya te voy a hacer una pregunta más graciosa. ¿Y por qué no el punto O2? Vamos a ver, pero porque, ¿entendéis o no? Ya te ha pasado que no has visto, mejor dicho, que cuando tú te has imaginado aquí al punto D, perdón, al punto C, te lo has imaginado con un dado. Porque si no, jamás pensarías en hacerlo con otro punto que no sea aquí, en el O2. ¿Por qué? Porque O2 vale 0. Un 0 es lo que vamos a sacar aquí más de 1. Es broma, es broma. Es broma, queda mucho tema. ¿Sí o no? ¿Vale? Entonces, pues, V de D, perdón, de C, lo llamo 2
y lo defino como omega 2 por O2C, con un ángulo llamado θ2', que es la posición de C respecto de O2. ¿Sí o no? Y el apartado 2 se llama C6, C2, y es como prismático. Y en este caso, el ángulo que lleva es la dirección que marca, ¿no?, esta flecha. ¿Por qué? Porque es la dirección que me marca, ¿no? Se ve perfectamente que está moviéndose la barra 2, pero en dirección la que tengo aquí marcada. ¿Sí o no? Por lo tanto, si conoces, por ejemplo, este ángulo, imagínate que a ti te han dado este ángulo, ¿vale? El que voy a pintar de morado. Este ángulo. Pues si ese ángulo le quitas 90 grados, estaría dando la ascendente. Y si a ese ángulo le suma 90 grados, estaría dando la descendente. Y como puedes dar la que te dé la gana, pues tú coges la que más te guste. ¿Vale? Vamos a llamar a ese ángulo θ2, prima segunda. Lejana ya. ¿Sí o no? O le podéis llamar θ5 si queréis también. No sé, llamadle como queráis. Tampoco. Mirad, esto, ¿veis esto de aquí? Esto es la clave. Al igual que esto de aquí. ¿Os acordáis que yo os dije hace poco? Y yo, el mecanismo que os van a preguntar el día del examen lo hemos hecho en clase. ¿Sabéis por qué, no? Porque si yo cojo la resolución esta y cojo esta resolución, seguramente, ¿me entendéis? ¿Me entendéis? Si, la de vuestro examen será muy parecida a una de las que hayamos hecho aquí, por no decir exactamente igual. Otra cosa es que el mecanismo tenga otra forma. Pero yo estoy hablando siempre de puntos. Yo no te hablo de barras, de no sé qué, de no sé cuánto. Yo te hablo de puntos. Hay 4 tipos de puntos que te dan sistemas de ecuaciones. Los de los 4 barras, los de los biela manivela, los de los deslizaderas y las deslizaderas putas. Y ya sabéis calcular del 4 barras, muy fácil, porque sabes que rota respecto a todos los puntos. La biela manivela, ya sabéis que es el truco de la chincheta, ya sabéis que es prismático, ese módulo, ¿verdad? No ese punto B o ese punto C o ese punto, como se llame. Las deslizaderas sabéis hacer que vamos a hacer un 2, 3 y no me voy a equivocar. No se me va a colar ningún punto anterior que no sea 0. En este caso, por ejemplo, los 2 puntos anteriores del punto C en la barra 6 y en la barra 2 eran fijos. Pues entonces era una ecuación muy breve. ¿Entendéis? No hay que sumar una cosa más otra cosa, sino es directamente C6 es igual a C2 más C6, C2. Ni esto es la suma de dos cosas, ni esto es la suma de dos cosas. ¿Verdad o no? Esto es omega 6 por O6C, omega 2 por O2C, y esto es un prismático. Esto es como si fuera un análisis de eso cuando éramos chiquitillos, que hacíamos un análisis de núcleos, sintagma, pero no, esto más o menos para que esto es definir cada cosa, ¿no? ¿Sí o no? ¿Entendéis o no? Son esquemas que me van a hacer reventar el examen, ¿entendéis o no? Controlar todo el examen. ¿Por qué? Porque cuando vosotros, ahora ¿qué tenéis que hacer aquí en la parte analítica? Pasar a componente I y componente J. ¿Eso es complicado? No. Pues ¿sabéis qué vais a hacer cuando lleguéis a la parte gráfica? Vais a hacer un polígono donde sabéis que el vector, que cada vector lleva una dirección. ¿Entendéis o no? Porque vais a hacer un dibujo de vectores. ¿Entendéis o no? Y va a ser un polígono cerrado. ¿Y cómo voy a hacer ese polígono? Ayudándome de esta chuleta. Porque cuando yo vea aquí omega por, sabré qué significa perpendicular a algo. Y cuando yo lea la palabra prismático, sabré que es paralelo a algo. Entonces es como si yo enseño un idioma, ¿entendéis o no? Pero con 2 palabras. Hello, hola, bye, adiós. ¿Entendéis o no? Ya está. Y eso es la traducción de velocidad a aceleración. Y ya tengo de velocidad analítica a velocidad gráfica. Y ya tengo mi problema hecho. Pero es muy importante llegar aquí. Ya pasar a componente I por componente J sería muy absurdo equivocarse. Y lo que seguramente pueda pasar es que te equivoques numéricamente. ¿Vale? Que es donde normalmente falla. Chicos, ¿bien? Rafa se está viendo un capítulo de una serie seguro.
tiene la pantalla compartida y está viendo, seguro, un capitulito de algo. ¿Verdad, no, Rafa? Si no, si no aguantaría tanto ahí. No, Rafa, pero bien, a ver, ¿qué tal? ¿Te está enterando, tío? Por lo menos te sirve de algo. Es lo que te vas a es lo que te vas a encontrar con los vídeos, ¿vale? Que vas a ver. Te vas a encontrar con todas estas parafernalias. Andrea y Valeria, bien, ¿no? Vale, pues ahora os voy a decir una cosa, ¿vale? Y vamos a volver a hablar de esa deslizadera puta. Mira, la deslizadera puta, o está en la pareja 3-4, ¿lo entendéis o no? O está en la pareja 5-6. Vamos a ver, porque vamos a ver, si estamos diciendo que esa deslizadera puta me van a dar un sistema de ecuaciones, ¿sí o no? O se llama la barra 3 y el dado fijo o 4, ¿entendéis o no? O se llama la barra 5 y el dado se llama o 6. ¿Entendéis o no? Entonces, ¿por qué digo que mecanicéis la ecuación? Porque la ecuación siempre va a ser o 3 o 4 o 5 o 6. Perdón, o 5 o 6. ¿Entendéis o no? ¿Por qué? O 3 o 4 será cuando esté en la pareja 3-4, ¿verdad o no? Y o 5 o 6 será cuando la deslizadera puta esté en la pareja, ¿qué? 5 y 6, ¿sí o no? Luego se igualará a algo. ¿Vale? Y ese punto origen será un punto llamado A, B, C, D, E, F o lo que sea. Lo voy a conocer. ¿Sí o no? Y el siguiente vector, que es el relativo, en este caso se llama O3A. En el caso que esté en la pareja 5-6 se llamará O5 guión A, B, C, D, E, F o G. ¿Entendéis o no? ¿Y qué es lo que vamos a calcular siempre en la deslizadera puta? Un vector prismático y una omega. El vector prismático se llamará O3 o 4, U o 5 o 6, y la omega se llamará omega 3 o omega 5. ¿Entendéis o no? Si estoy en la pareja 3-4, calcularé V de O3 o 4 y omega 3. Si estoy en la pareja 5-6, calcularé V de O5 o 6 y omega 5. Y ya está. Y no te montes películas de deslizadera puta ni mierda, tío, ¿no ves? Eso es un mecanismo que se va a resolver o de una forma con la pareja 3-4 o con la pareja 5-6. Ese punto. ¿De acuerdo o no? Vamos a perderle el miedo a esa deslizadera puta. ¿Estáis conmigo de acuerdo, chicos? Pues venga, vamos a hacer un último ejercicio y lo dejamos. ¿Os parece bien? Antes de que ya Rafa se nos suicide. Venga, vamos. Vamos a darle a un último ejercicio. Y vamos a ver. Ahí está. Por favor, olvidaros del punto D, que es un voladizo. Olvidaros del punto D. Y vamos a corregir. Venga. La velocidad... Vamos a calcular la velocidad primero del punto A, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué está tan gordo, tío? V de A, que se define como omega 2 por distancia, ¿no? O2A. Ángulo θ2. ¿Sabéis cuál es el ángulo θ2? Cero, ¿no? ¿Sí o no? Respecto de O2 está a 0 grados, vale. Siguiente punto, después de la A, ¿dónde me iría? ¿Al punto B? No. Adiós. Rafa dice. Rafa, si me voy a ver, pero me encuentro con una deslizadera puta anterior, me paro. ¡Stop! ¿Sí o no? Vamos a calcular esa deslizadera puta. ¿Queréis que me vuelva a inventar la película? Si queréis me la invento. Cojo un punto 3, la miro en el lavado 3, si queréis me lo invento. Os simplifico y digo, ¿cuál es la ecuación de la deslizadera puta? Pareja 3-4 o 3-4. ¿Estáis de acuerdo o no? ¿Que va a ser cómo?
prismático. Vale. Punto anterior de ese punto 3 simulado ahí. El A, ¿no? Si es que vengo de ahí. A más o 3A. ¿Estáis conmigo de acuerdo? Y ahora me voy a poner lo que es cada vector, para que no se me olvide nunca. Prismático. Omega 2 por distancia. Y lo tengo. Y O3A me decía que calculaba la omega 3 en este caso. Si fuera O5 o 6, calcularía la omega 5. Ángulo θ 3, que es la posición del punto O3 que simulo. Siempre me imagino ese punto O3 o O5 debajo del punto O4 u O6. ¿Entendéis o no? Ahora me voy hacia arriba, llego a la horizontal y ese es mi ángulo θ 3. Ese ángulo θ 3 también me vale para identificar a este ángulo de aquí. Ahora, como estoy en un problema analítico, paso a componente I y componente J esta ecuación. ¿Sí o no? Y calcularíamos el qué. O3, O4 y omega 3. ¿Oye bien? ¿Rafa bien? ¿Sí o no? Vale, vale. Perfecto, sí, sí, sí. Vale, genial. Siguiente punto. Después de la D, ¿quién viene? Adiós. ¿Quién viene, hostia? Ahora, después de otro 4 que me lía. Mierda. Sí, la B, efectivamente. Ahora, V de B. V de B. Oye, ¿con qué punto nos vamos a relacionar? No. Vamos a ver, ¿por qué no? Me gusta esa respuesta. El O4 es un punto que está en el eslabón 4. Y el punto B es un punto que está o en 3 o en 5. ¿De acuerdo o no? No me vale ese punto B respecto de O4. Aparte me va a liar. Fíjate, mira un poco más atrás. ¿Quién hay? El A, el maravilloso A. ¿Entendéis o no? No relacionéis un punto con una deslizadera. Ni puta ni no puta. ¿Entendéis o no? A no ser que sea un voladizo. Pero yo no estoy hablando del punto B. Yo no estoy hablando del punto D de Dinamarca. ¿No? Estoy hablando del punto B. ¿De acuerdo o no? ¿Se entiende, por favor? Vale. La velocidad del punto B es igual a la velocidad del punto anterior, que voy a definir como A más BA. En este caso, como A es conocido y BA lo que hace es girar respecto de... B girar respecto de A, por lo tanto calculamos... Bueno, no calculamos nada, sino que podemos dar la componente I directamente y la componente ¿qué? Y la componente J. El ángulo θ 3, entender que es el mismo ángulo B respecto de A que O3 respecto de A. Al final están desfasados ese ángulo, ¿sí o no? Está uno más lejos que otro, pero en la misma dirección. Y V de J, que es omega 2 o 2A coseno de θ 2 más omega. Entender que me da igual escribir en arameo si hace falta lo de esto, porque es que esto ya lo debéis de saber. Vamos a ver, es que ya me parecería que me hace gracia cuando a mitad de curso me preguntan: oye Pablo, ¿aquí qué pone? Y yo digo: vamos, ¿qué va a poner, chiquillo? Coseno, ¿verdad? ¿Qué va a poner? ¿Qué va a poner seno de repente? Ese de repente va a ser seno.
Y hay veces que me equivoco y dices, hostia, Pablo, ¿y ahí por qué seno? Y tú dices, pero chiquillo, ¿entendéis o no? Por favor, ¿vale? Que por eso me permito un poco ir aquí, porque no se me entiende. A mí lo importante es esto, joder, esto es lo importante, y esto, en los esquemitas, ¿entendéis o no? Pasar componente y J se sabe. Siguiente punto, después de la B, ¿quién viene? La C, ¿sí o no? Punto C. El punto C es un punto que pertenece a una ¿qué? Biela, deslizadera puta. Contesten. Deslizadera el punto C. Espérate. Claro, vamos a analizar la línea discontinua, las rayitas, por Dios, las rayitas. Las rayitas indican suelo. Pues claro, la barra donde desliza es 1, es el suelo. Vale, entonces vamos a construir la ecuación de C. V de C es igual a un punto anterior llamado B más CB. Yo ya sé lo que es cada cosa. ¿C qué es? Prismático, tío. Vamos a ver, ¿sí o no? C es prismático. ¿Por qué? Porque yo ya me imagino que si lo miro en el eslabón 6 me va a decir prismático. ¿A que sí? Dejad de perder el tiempo. Es la única asignatura que, por dar más, te ponen menos. ¿Entendéis o no? Y al grano. V de B lo tengo. Y ahora, ¿qué es lo que hace C respecto de B? Girar con una omega 5 por CB, con un ángulo llamado θ 5. θ 5 es la posición del punto C respecto del punto B, por lo tanto me vengo de aquí a aquí, y este sería el ángulo. ¿De acuerdo o no? Y el ángulo prismático, como me lo están marcando aquí, son o 45 o 225. ¿Sí o no? Porque es lo que me han dicho. Ese dibujo había ahí arriba. ¿Estáis conmigo de acuerdo o no? Pues ahora pasamos a componente I y ahora pasamos a componente J. Si estuviéramos en un problema gráfico, haríamos paralelas y perpendiculares. ¿Lo entendéis o no? De verdad, ¿no? Vale. Bueno, yo creo que ya está. Vamos a dar la clase por hoy. Espero que hayan servido estos 3 ejercicios y lo que voy a hacer es proponer un par de ejercicios más. Los mandaré por el grupo de WhatsApp, ¿vale o no? Los mandaré por el grupo de WhatsApp. Y me los vaya a pasar por privado. En formato PDF, ojo. No, broma, no. Formato PDF que es más cómodo para mí, ¿vale? No, que luego me lo pasáis por foto y no veas. Y eso. Y ya la próxima clase será de voladizos. Y a partir de ahí voy a ir a toda pastilla. ¿Por qué? Porque como comprenderéis, todo lo que viene es exactamente igual. ¿Entendéis o no? ¿Vale? No voy a ir a toda pastilla, pero que vamos a ir rápido de la asignatura. Que lo importante es el principio. ¿Vale? Y además encima es la parte un poco más compleja. Después, una vez que nos habituamos a esto, ya todo es muy sencillo. Venga, chicos, pues ¿hay dudas? ¿No hay dudas? Genial. Pues alguna duda habrá, pero bueno, ya lo consultáis vosotros con vosotros mismos y repasáis los vídeos. Pero bueno, con los ejercicios que vamos a mandar veréis que sale de puta madre, ¿vale? Nada, nos vemos en la próxima clase. Bueno, Andrea te veo ahora dentro de un rato en Resi, que está obligada, y a Cristina también. ¿Vale o no? Y a Rafa también. Sí, y Rafa también. Rafa. Vale. Rafa, Rafa,
Voy a por ti, ¿sabes? No voy a por ti, pero que te llame te caña, que lo sepas, que yo puedo ser muy pesado, ¿eh? Bueno, nos vemos en la siguiente clase, ¿vale, chicos? Se queda el vídeo, lo subo en 0, y se va a quedar grabado en el apartado, ¿vale? Para que lo sepáis.